Saludos, bienvenidos un día más aquí a Televisión Canal 6. Vamos a debatir un tema bastante importante, bastante interesante. Vamos a hablar de la ciencia si es un bien para la humanidad. Para ello contamos con seis invitados que, divididos en dos grupos de tres personas cada uno de ellos, pues dirán si es un bien para la humanidad o por el contrario no lo es. Vamos a comenzar por mi izquierda, por Miguel Hernández, presentándolo. Buenas tardes. Miguel Hernández, profesor de Física. Inmaculada Perdomo, buenas tardes, profesora de Historia de la Ciencia de la Universidad de La Laguna. Y Sebastián Esteve, también profesor de Historia de la Ciencia y director del Instituto Villalba. Buenas tardes a los tres. Vamos a mi derecha. A mi derecha pues tenemos el grupo opositor, se podría decir, en algunos aspectos, no en todos. Vamos a comenzar con su presentación. José Luis Prieto, profesor de Filosofía. Buenas tardes. Muy buenas. Sergio Toledo, profesor también de Filosofía. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Y Carlos Martín, también profesor de Filosofía en este caso también. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la filosofía está en contra de la ciencia? Pues por la colocación está claro, ¿no? Sí. Bien, vamos a comenzar. Voy a lanzar la pregunta al aire y ya, por supuesto, como en el equipo de baloncesto, que coja la pelota, en este caso la pregunta, a aquella persona que considere oportuno dar respuesta a la misma. ¿Es la ciencia un bien para la humanidad? Recuerden que los espectadores también pueden participar con nosotros. La línea telefónica ya se encuentra abierta, 336258. Comiencen a llamar y automáticamente podrán dar su opinión, su valoración. Ya he hecho la pregunta. ¿Quién contesta? Sergio. Bien, normalmente en estas cuestiones humanas nunca hay una claridad moral, las cosas no suelen ser estrictamente buenas o estrictamente malas. Por eso, si analizamos la ciencia en el presente y en su historia, podríamos ver que ha causado grandes beneficios a la humanidad y al mismo tiempo daños que también están claros y a la orden del día y que son objeto de debate público en nuestra sociedad. Ahora bien, cuando se habla de la ciencia, hay que dejar claro que no se trata solo de la actividad científica, la realizada por determinados individuos en laboratorios, por ejemplo, sino que estamos hablando de un complejo entramado constituido por la ciencia como saber teórico y por la técnica, es decir, conocemos, pues, digamos, el funcionamiento o la mecánica terrestre, el funcionamiento de los objetos terrestres. Entonces, en cuanto a forma de conocimiento en sí mismo, la ciencia o las propuestas científicas son verdaderas o son falsas, pero no son ni pueden ser buenas y malas. El problema es cuando esos conocimientos teóricos, que son los conocimientos científicos, se aplican para construir ingenios. Es decir, entonces aparece el hacer humano. Y ahí sí, a la hora del hacer humano, ahí sí que entran ya cuestiones buenas o malas, porque efectivamente hay ingenios que pueden beneficiar y hay ingenios que pueden perjudicar, o hay ingenios que benefician y perjudican a la vez, ¿no? Entonces, la cuestión no es tanto con respecto a lo que es la ciencia como conocimiento teórico en sí mismo, sino en lo que respecta a que se utilicen esos conocimientos científicos para construir, para hacer determinadas cosas. Entonces, ahí sí que ya podemos entrar a valorar si eso es bueno o malo. De tal manera que un científico diría muchas veces, o puede decir muchas veces, yo me limito simplemente a investigar y al conocimiento científico, pero yo no aplico. Quiero decir que es cuando comienza la aplicación, cuando empieza el problema, ¿no? Bueno, de todos modos, yo creo que lo que has introducido, pues, señala que en realidad la ciencia no es una cosa aislada, sino que está inmersa en una sociedad y que quien determina las aplicaciones de la ciencia es básicamente, pues digamos, una estructura social, un poder político, etc. Bueno, digamos que efectivamente durante este siglo yo creo que la ciencia ha adquirido un desarrollo tan impresionante y nos ha dotado de tanto poder para controlar, digamos, nuestra existencia, que de alguna manera nuestro hábitat es casi una cosa artificial que nosotros mismos construimos. Pero quién decide cómo se construye y qué se construye, yo creo que eso escapa un poco al control estricto de los científicos. Yo pienso de todos modos que los científicos en general no son inocentes ya, porque digamos pruebas claras hay del uso de sus conocimientos, pero ha sido
pues muchas veces un uso político, etcétera. Es decir, algo que no creo que sea estrictamente atribuible a la ciencia, porque la ciencia, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que ha producido unos beneficios impresionantes. Sin la ciencia, como yo le comentaba antes al presentador, pues no estaríamos aquí debatiendo esto, ni nada por el estilo, ni estaría llegando a los espectadores. En fin, que el tema de la valoración de si la ciencia es buena o mala, yo casi coincido con que pasa a otro plano, que no es estrictamente el conocimiento científico, sino casi a la aplicación de la ciencia. De cualquier forma, también porque la ciencia está tan politizada en muchos casos. Pues porque da poder, creo yo, vamos. Entonces se utiliza para el bien de algunos gobiernos y no para el bien del propio hombre. Da poder económico y da poder político. Da poder Entonces, político, la da poder ciencia, económico. el problema es que una de las cuestiones más significativas de este siglo probablemente es que entre la ciencia, por decirlo así, y la sociedad, se han introducido toda una serie de poderes económicos que controlan en muchos casos esos descubrimientos científicos porque invierten en esos descubrimientos científicos. De manera que los científicos, hoy en día la investigación científica no se hace como se hacía antes, porque mucha gente tiene la idea del el científico, el investigador científico, pues tipo como el español Ramón y Cajal, es decir, individuos aislados en un entorno de universidad, con una serie de instrumentos que descubren determinadas cosas, y hoy en día eso no es así. Es decir, hoy en día lo que hay son grandes emporios que los mantienen con una tecnología muy complicada, muy compleja, que los mantienen y que hace falta una gran cantidad de dinero para invertir en ello, claro. y que los tienen o los estados o bien lo tienen las grandes empresas, las grandes multinacionales que ven unas inversiones, no, en estos momentos probablemente las inversiones con mayor futuro son las inversiones tecnológicas. Ciencia, sí. Entonces, pues claro, realmente la ciencia, por decirlo así, hoy en día ya no es libre. No es libre en el sentido de que los científicos son gente que trabaja para otros, para las grandes empresas. De todas maneras, ahí contradecirte un poquillo por lo que últimamente son las últimas noticias que han salido a propósito del genoma humano. Se ha puesto sobre la mesa el hecho de que efectivamente ese conocimiento sería tan importante para la humanidad en general que no se puede permitir, no se sabe muy bien si desde el poder político, si desde los agentes sociales o desde dónde debería salir esa respuesta, pero la cuestión es que hemos de demandar todos que ese conocimiento sea un conocimiento público, que no sea un conocimiento al servicio de determinadas empresas que van a patentar un gen determinado o la medicación que proviene del conocimiento de cómo manipular ese gen determinado para obtener determinadas cuestiones. Eso es actualidad. O sea, yo creo que eso está, eso fue Hoy noticia de había, ayer. ¿no? Ayer. Con lo cual yo creo que sí que estamos ahora entrando en un nuevo camino. Realmente ahora sí que yo creo que se empieza a demandar que efectivamente los resultados de la ciencia, las aplicaciones tecnológicas, porque efectivamente yo creo que, como decía Sergio, ya casi debemos hablar de tecnociencia, no podemos casi separar una cosa de la otra, ¿no? Esta tecnociencia debemos demandar que sea un bien de la humanidad, y en aquellos casos en que sospechemos, observemos que no es ese el camino que está tomando ese determinado desarrollo tecnológico, es nuestro deber criticarlo y es nuestro deber como agentes sociales desde cualquier punto pues tratar de que sea un bien público, ¿no? Entonces yo creo que están cambiando las cosas hacia ese lugar, ¿no? Bueno, quizás parte positiva, su cara y su cruz. Sí, pero que estamos hablando igual que el tema de la cosas. clonación, o sea, ahora mismo estamos con el tema de la ovejita Dolly, la famosa ovejita. ¿Qué pasa si un día se llega a clonar al hombre? Yo creo que no interesa tanto clonar a un ser humano. Obviamente nuestra imaginación inmediatamente se dispara. Yo veía también últimamente en las noticias la importancia que sí que tiene la clonación, la posibilidad de clonar órganos que permitan que cualquiera de nosotros, si necesita inmediatamente un trasplante, pueda tenerlo a su disposición. Eso sí que nos parecería inmediatamente tremendamente porque eso es mucho más rentable, ¿no? En estos momentos probablemente que clonar un ser, porque clonar un ser todavía no se tiene claro la rentabilidad que puede tener eso, pero clonar órganos tiene una enorme rentabilidad. Es decir, ¿cuánto va a costar un órgano humano?
Pues No, no yo sé, no lo pensaba, desde luego una vida. Si se extiende, Desde luego una si vida se no lo extiende, tengo. esto es como en el mercado, digamos que si se produce en gran escala, pues digamos los precios bajan. Hombre, indudablemente se produciría un abaratamiento de nuestros propios hígados, de nuestros corazones. Podrías tener una colección completa para poder cambiar en el momento adecuado. Pero de todas maneras eso no es más que recordar el elemento tecnológico al que siempre alabamos o criticamos en función de cómo nos vaya nuestra relación con el elemento tecnológico. Si ese elemento tecnológico sirve para matar a los demás o para hacerles daño, siempre decimos que la tecnología es mala. Si el elemento tecnológico resulta que sirve para curarnos de nuestras enfermedades o para facilitar nuestra vida cotidiana, como es el caso de la situación que se produce aquí ahora mismo, que comentabas tú, pues decimos que la tecnología es buena. En definitiva, al final no es más que una discusión sobre si las cosas son en sí mismas buenas o malas, o si somos nosotros los que somos buenos o malos cuando nos relacionamos con las cosas que nosotros mismos producimos. ¿Quién hace la ciencia? Nosotros. ¿Quién hace la técnica? Nosotros. ¿Es buena o es mala? Según la relación que mantenga con nosotros mismos. Si nos beneficia, nos da un buen interés y una buena rentabilidad, pues es buena. Y si nos fastidia, nos enferma o nos destruye, pues es mala. No hay otra cuestión. Entonces, la pregunta sobre si la ciencia en sí es buena o es mala, pues es como preguntar como si el lenguaje fuese bueno o malo. Hombre, ¿sirve para halagar a los demás o sirve para ofenderles? Todo depende de lo que les digas, ¿no? Pues en este caso es igual. De todas maneras, como nos han dividido en dos sectores y unos tenemos que interpretar un papel y los otros otro, yo, aceptando que la mayoría de los argumentos que han dado los compañeros de la tertulia son ciertos, diría que en líneas generales, y mirando, yo tengo que aclarar que no soy profesor de Historia de la Ciencia, sino profesor de Historia, y más concretamente de Historia del Arte, ¿no? Y que, bueno, pues en todo caso, mi presencia en este debate está un poco por pertenecer al seminario Rotava de Historia de la Ciencia que se imparte desde hace muchos años, desde el Villalba Arbaz, desde el instituto, del que yo soy director, y ahora se imparte en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna. En todo caso, lo que decía es que, en líneas generales, si miramos todo el proceso histórico, la ciencia, el papel de la ciencia ha sido un papel altamente positivo, ¿no? Es verdad que hay que mirar, la ciencia es una cosa y los usos y las aplicaciones de las cosas, de la ciencia, son otra cosa, ¿no? Pero yo ahora, cuando estaban los compañeros debatiendo, estaba pensando simplemente en los fenómenos demográficos que se producen durante la Edad Media como consecuencia de las grandes epidemias de peste, ¿no? Que hacían que desapareciera pues prácticamente el 75% de la población, en algunos casos, en otros, en el año 1350 aproximadamente, pues el impacto sobre la población europea fue aproximadamente mayor del 25%, ¿no? 25 al 50%. Luego vemos como a medida que aparecen los diferentes descubrimientos que tienen que ver con la medicina, automáticamente con la higiene, con la sanidad y con todos esos aspectos que tienen que ver con la salud, esas grandes epidemias tienden a desaparecer, y cuando concretamente pues aparece la penicilina y los antibióticos, pues hay un montón de enfermedades que quedan prácticamente erradicadas, ¿no? Yo creo que esa es una muestra, por esa vía, de que la aplicación de la ciencia en sentido positivo pues es buena para la humanidad, independientemente de que efectivamente sea un elemento manipulable por parte del poder político, demasiado manipulable, y esos son, desde mi punto de vista, los riesgos que tiene la ciencia en este momento, ¿no? Sí, pero fíjate, Chano, que incluso eso tiene un efecto perverso, porque tú hablabas de la demografía, de los problemas de la demografía con las enfermedades, la peste, etcétera, etcétera, pero hoy estamos pasando al otro extremo, es decir, un crecimiento demográfico tan gigantesco, que yo creo que rondamos los 6.000 millones de habitantes, y además con unas perspectivas, sobre todo en determinados países, con unas perspectivas de vida que se van alargando, y entonces pues la medicina y la ciencia, al favorecer digamos al favorecer la vida y esas perspectivas de vida a más amplio plazo, lo que está provocando es un exceso de sobrepoblación en el planeta. Sí, pero también la ciencia, a su vez, plantea alternativas para
de alguna manera equilibrar ese crecimiento demográfico. Lo que pasa es que luego entran en lisa pues toda una serie de componentes de tipo ideológico, religioso, que actúan de forma determinante sobre la población y, desgraciadamente, pues los anticonceptivos y los sistemas de contraconcepción. Continuamos. Sergio, ¿querías dar respuesta? Bueno, yo quería señalar que esto es la tierra y no el cielo, y por tanto no vivimos en un mundo de felicidad eterna, sino en un mundo problemático. La vida es un dinamismo constante, y por eso tanto la ciencia como la técnica son actividades problemáticas, es decir, que tratan de dar respuestas a problemas humanos, pero a la vez esas intervenciones para solucionar esos problemas crean a su vez nuevos problemas. Así ocurre en todas las actividades humanas. Entonces, una cosa que quería señalar es que por argumentos que han esgrimido mis colegas aquí presentes, se ve claro que en la actualidad hay una alianza fuerte entre el mundo de la ciencia y la técnica y el poder político, los gobiernos, los estados. Pero eso no es algo nuevo, eso es algo que lleva mucho tiempo ocurriendo. Es decir, cuando de modo convencional se dice que a partir del siglo XVII empieza a desarrollarse la ciencia moderna y a tener éxito, ese éxito se debe a que los estados europeos son ya lo suficientemente fuertes, organizados, como para poder aprovechar los beneficios de la ciencia para utilizarlo en beneficio propio. De manera que por eso es importante tener en cuenta las relaciones entre ciencia y poder político, porque cada tipo de sistema político utiliza la ciencia desde una perspectiva determinada, desde su propia lógica. Por ejemplo, en el sistema comunista ya prácticamente desaparecido, en la Unión Soviética, la ciencia era una actividad muy potenciada, muy desarrollada, bien financiada, con unos claros objetivos militares para conseguir. A lo mejor peco de ingenuo, quizás, pero a mí me da la sensación de que siempre que hay algún tema así muy problemático, candente, etcétera, siempre aparece como una especie de teoría de la conspiración o del secretismo y del ocultismo y tal, que a mí me parece que eso es un poco... Pero de todas formas este hecho se le publicó en varios artículos Sí, en pero... diferentes revistas españolas, e incluso científicos científicos que estaban colaborando en estas investigaciones dijeron que sí, que había un remedio, y ellos se fueron de estas investigaciones por el mismo hecho, ¿no? Porque no se quería dar a la luz pública para que no... Yo creo que no. Esas ganancias no salieran. Yo no lo creo. Yo creo que no también, y además por una razón que entronca directamente con los argumentos de Sergio, y es que efectivamente hasta la desaparición del comunismo como modelo alternativo al capitalismo, parecía existir por parte de los estados un mayor control de la ciencia en general, mientras que a partir de unos años parece que toda la ciencia que tiene que ver con elementos que entran directamente en el mercado están controlados por empresas o laboratorios privados, mientras que la parte de la ciencia que tiene que ver con el armamento nuclear y con las distintas variables de la guerra y la lucha y la carrera armamentística, esos sí que están más ligados al control de los estados, ¿no? Entonces me parecería ilógico que existiera en este momento una medicina capaz de curar concretamente el SIDA y que los laboratorios no la sacaran al mercado. Sería como mucho muy dudoso, y no sería desde luego la forma de actuar que tiene el capitalismo, ¿no? De todas formas, teoría, ¿no? Los científicos de todas formas trabajan mucho con la teoría, con lo cual siendo teoría no se sabe tampoco con certeza, ¿no? Bueno, yo de todas formas quisiera introducir un tema aquí que Sergio lo planteó antes, sobre el modo en cómo se ha hecho ciencia o cómo se hacía ciencia en el sistema comunista, y luego lo ha contrapuesto pues al sistema capitalista, etcétera. Yo quiero recordar de todos modos
que digamos en alguna época, en concreto en la época del proyecto Manhattan, etcétera, también Estados Unidos, digamos, prácticamente confinó a los cerebros más brillantes, etcétera, para un proyecto, y un proyecto que además podía servir para debatir, que es el proyecto justamente de desarrollo de las bombas atómicas, etcétera. ¿Fue eso malo, bueno y tal? Ese es un tema que puede servir, digamos, para controversia de una manera De hecho, clara. antes de comenzar el Sí, programa me lo comentamos preguntaste. fuera en recepción. Sí, me de dijiste algo así como que si Einstein en este si caso Einstein- había hecho un bien para la humanidad. Ya, yo te con comenté sus que investigaciones. así de pasada que en realidad yo no creo que Einstein fuera justamente el promotor máximo, ni mucho menos, ni el responsable, digamos, de la fabricación de la bomba atómica, etcétera. Otra cuestión distinta es que como consecuencia de sus investigaciones, etcétera, surgiera esa posibilidad, pero digamos la materialización y todo este tipo de cosas es otro tema, ¿no? De todas maneras, algo cambió radicalmente a partir de ese episodio, y es que se tuvo realmente una conciencia fuerte del perjuicio y del poder tan enorme que podía tener la ciencia usada de una determinada manera, ¿no? Y retomando también con el tema anterior, yo creo que uno de los temas pues más candentes hoy día también es la ética de la actividad científica. Se está demandando desde muchas sectores críticos de la ciencia, y cuando hablo de los sectores críticos de la ciencia, pues hablo de la filosofía de la ciencia más actual, o hablo de la crítica feminista de la ciencia, que es también muy combativa, etcétera, y se está demandando precisamente eso, que bueno, que ya hemos cerrado esa etapa donde la tecnología o la ciencia no es buena ni es mala, depende cómo se use. No, la ciencia en sí misma o la tecnología en sí misma es buena o es mala, pero no depende tanto de su uso como que depende de la responsabilidad de los propios científicos, de las propias comunidades científicas, de destinar toda una serie de capital monetario y capital de seres humanos, de trabajo, etcétera, en unas direcciones y no en otras. Lo que está claro es que los desastres medioambientales, los desastres ecológicos, etcétera, están exigiendo que la dirección de la actividad científica sea una, y se apela, por lo tanto, a la ética, a la responsabilidad de los científicos para acometer esas otras líneas de investigación, ¿no? Yo creo que ese es un tema tremendamente apasionante y que hay que defender actualmente, ¿no? Otra pregunta que voy a lanzar al aire. ¿El ser humano se puede estar convirtiendo sin darse cuenta o sin darnos cuenta en ratas de laboratorio? Hay quien dice en algo más espectacular todavía, y que tenemos los modelos en las películas de ciencia ficción. Acabaremos siendo cyborgs todos. Nos están implantando ya chips en la córnea para ver, una persona que no ha visto durante 40 años, acabarán implantándonos todo tipo de cosas artificiales para funcionar de manera correcta, así que acabaremos convirtiéndonos en eso, en que ya no seremos una cosa plenamente natural contrapuesta a una cosa artificial, sino que nosotros mismos en muy poco tiempo acabaremos llevando todo tipo de implantes artificiales, ¿no? De todas maneras, sobre eso es que yo creo que natural y qué es artificial. ¿En qué va a derivar eso que hasta ahora hemos llamado la naturaleza humana o el componente natural del hombre? Si ya se va a poder modificar, se va a poder alterar. Hay un chiste, una broma, y es eso que yo de vez en cuando lo uso con los alumnos en clase, y es: se va a poder ir al Corte Inglés y elegir el niño que quieres, con las capacidades que quieres. Vas a poder elegir un niño con ojos azules, un niño con tal coeficiente intelectual, un niño con tal estatura. Si se manipula genéticamente, podemos derivar hacia ese tipo de construcciones que en principio y de entrada nos pueden parecer aberrantes, pero que son posibles, ¿no? En este Sí, caso, pero ahí está el papel de la ética y de la responsabilidad de eso, ¿no? De alguna forma debemos armarnos con bastante pero la pregunta es conceptos, ¿por qué es mejor lo que construye la naturaleza? El hombre, tú, el otro. Lo que construye la naturaleza, que lo ha construido aleatoriamente, según sus propias reglas, sus propias normas, que somos cada uno de nosotros, que lo que podemos nosotros construir. Bueno, porque siempre le podemos dar la vuelta a la tortilla, igual que podemos crear nenes con ojitos azules, según nuestro gusto podemos crear también el monstruo. Claro. Ahí es el qué hacer con tanto poder, ¿no? Yo creo que la tremenda capacidad de intervención que tiene la ciencia y la técnica sobre
la naturaleza sobre el propio cuerpo humano, obliga a considerar la importancia que tiene vivir en un sistema democrático donde la democracia sea cada vez más profunda. Es decir, que es importante que la ciencia sea manejada democráticamente y los científicos y las instituciones científicas tienen que cobrar conciencia de ello. No pueden ser instituciones que estén vendidas a poderes externos. Eso tiene que ir contra la conciencia ética de los científicos. La ciencia no puede estar secuestrada por los poderes militares, por los poderes económicos. Pero tú trabajas para quien te paga. Evidentemente. Bueno, eres un científico y trabajas para quien te paga, evidentemente. Bueno, Pero, de hecho ha habido científicos que se han negado, muchos y científicos importantes, ¿no? ¿Sí? Que se han negado, digamos, a trabajar para el complejo militar. No es lo corriente, es decir, si a ti te contrata la Casa Bayer para fabricar un producto farmacéutico o hallar una fórmula farmacéutica, tú trabajas para la Casa Bayer. ¿No? Pero sí es verdad que como se está tomando conciencia de que la ciencia tiene ese poder tan impresionante, yo pienso que tiene que haber un cambio cualitativo, es decir, no es lo mismo esta situación, Miguel, ha habido un cambio importante en los últimos 20 años, yo creo, y es que la ciencia ha dejado de estar ya, si ha estado alguna vez, ha dejado de estar en manos de los estados y está pasando a manos de las grandes empresas. Los estados ya crecientemente se encuentran incapaces de mantener esos costosos proyectos de investigación y los van privatizando y dejando en las manos de las grandes empresas. De tal manera que ¿qué control tiene ya un Estado sobre los desarrollos científicos o tecnológicos en una sociedad libre y de libre mercado? La capacidad de intervención del poder público es cada vez menor. Y el poder de las grandes empresas cada vez mayor. Entonces el problema es que el poder de las grandes empresas no tiene una dirección definida, porque no es un proyecto que esté diseñado por un colectivo ni siquiera estatal, ni siquiera público, ni siquiera político. El poder de las grandes empresas solo tiene como única finalidad la propia lógica económica que conduce a una maximización de la rentabilidad y además no entiende de rentabilidades ecológicas a largo plazo, solo entiende de una rentabilidad en el mercado al día de hoy, a lo que se cotiza en bolsa o a lo que se puede obtener de manera inmediata con la venta de unos productos. Por lo tanto, es perfectamente posible que un rendimiento tecnológico importante, financiado de manera sustanciosa y con una rentabilidad económica inmediata, conduzca a un desastre más o menos grande en un colectivo humano o en un medio natural, sin que luego nadie quiera hacerse responsable de ello. Simplemente era la lógica del mercado en el momento, con lo cual nosotros estamos fabricando al animal que nos come a nosotros mismos. Entonces esto está dando lugar que la ciencia en realidad no es un bien para la humanidad, si se está llegando a este lugar. No es buena en este sentido de dejar que funcione como si fuera simple y llanamente un negocio. La ciencia no es un negocio. La ciencia no puede ser solo un negocio. Se pueden hacer negocios con la ciencia, indudablemente. No queda más remedio que hacerlos, porque fabricarla, producirla, generarla es un elemento costoso, pero no se puede dejar que ella sea, sin más, el negocio que funciona solo, la empresa que va sola. Eso supone, Carlos, abrir un control y establecer unos límites a la investigación científica y a la ciencia. ¿Quién pone esos límites? Porque está claro, por lo que dice Sergio, que en una sociedad democrática, pues teóricamente los propios ciudadanos debemos de ser quienes exijamos el que se establezcan unos determinados límites, porque esos límites, pasados esos límites, puede perjudicar al conjunto de la sociedad. Bien. Si vivimos en una sociedad de libre mercado, de libre empresa, donde cada empresa puede investigar lo que quiera y pueda sacar al mercado lo que quiera. Si el Estado está perdiendo poder en esa carrera por la investigación,
agentes sociales, es gente, pues los intelectuales, la gente que vive en las universidades, es la opinión pública que debe estar cada vez más cualificada. La población en general debe tener cada vez más nociones acerca de cómo funciona la ciencia realmente, cómo puede de alguna forma tener algún tipo de mecanismos para demandar que si entiende que ciertas tecnologías dentro de su medio ambiente o dentro de su marco más cercano están siendo mal utilizadas y no están teniendo un provecho, pues realmente tener la capacidad desde, como digo, desde los agentes sociales, desde la población en general, tener la capacidad de responder a la ciencia. Ya es cierto que esa es la situación ideal, pero en alguna medida esa es la situación que se está demandando. Como digo, desde el periodismo científico, desde la filosofía de la ciencia, la crítica feminista de la ciencia, pero también desde, por lo menos en las ramas que así lo estudian, la ciencia, tecnología y sociedad, están demandando esto precisamente, que es que mientras realmente la población en general no tenga una mayor cultura científica, una mayor cultura tecnológica, no estamos hablando de que todos nos convirtamos en científicos, estamos hablando de tener unas nociones básicas para poder defendernos de determinadas actuaciones tecnológicas y tener voz para ello. Eso cambia el estado de opinión, eso hace que obviamente una empresa, si quiere seguir teniendo prestigio, no siga financiando determinadas investigaciones y sí otras, si es que quiere seguir teniendo prestigio, porque la opinión pública es así de fuerte, ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino, ¿no? Vamos a hacer otra pausa, la publicidad, ya la última pausa que vamos a hacer. Entramos ya en el último bloque, vamos a darles unos consejos comerciales. En minutos continuaremos aquí en Al Rojo Vivo comentando y debatiendo este tema, pues si la ciencia es un bien para la humanidad. Si deseas sugerirnos algún tema para plantearlo en el programa, llámanos al 33 63 60 y usted participará en el debate. Estos Continuamos y nos vamos directamente hasta Santa Cruz. Martín, buenas tardes. ¿Martín? Sí, Martín, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes, Martín. Soy yo, estoy... Si funciona bien o funciona mal. Bueno, la seguridad social hace referencia a cómo se administra la ciencia o determinados desarrollos científicos de cara a la sanidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, decía que estaba utilizando un colirio para los ojos que le era dañino en este caso. La pregunta que hace el televidente indica que uno de los campos en los que la ciencia y sus aplicaciones técnicas preocupa más a la gente es precisamente la medicina, la posibilidad de ampliar la vida, de tener una buena vida a pesar de tener enfermedades, porque gracias a medicamentos que cada vez se van inventando se puede ir superando el dolor, superando las consecuencias perjudiciales, ¿no? Entre los usos dañinos de la ciencia yo quería poner un par de ejemplos de cómo hay cosas en la ciencia que han ocurrido y que hay que tratar de que no vuelvan a ocurrir en el futuro. Y por eso es la propia sociedad la que tiene que controlar el uso de la ciencia. Hace unos 30 años, una de las multinacionales tabaqueras encargó a sus laboratorios químicos que estudiaran los posibles perjuicios del tabaco. Una vez hecho ese estudio, que llevó mucho dinero y mucho tiempo, las conclusiones científicas del estudio no se usaron para avisar a la gente de los daños que causaba el tabaco, sino al contrario, se aprovechó ese estudio para averiguar que había ciertas sustancias adictivas y desde entonces se incrementaron esas sustancias para que el tabaco creara una mayor adicción. Ese es un tipo de manejo de la gente que es intolerable. Otro ejemplo es la cuestión citada del SIDA. ¿Por qué el SIDA ha sido una enfermedad que ha estado en el candelero y ha preocupado tanto a los medios? Porque es una enfermedad ligada a un grupo como los homosexuales que está en candelero en los periódicos, en las televisiones, por otras razones de tipo social,
y porque en ese medio hay muchos intelectuales, artistas y, digamos, el tratamiento periodístico del SIDA en la sociedad occidental pues sirve para explotarlo como noticia. Ahora bien, en África hay un montón de países desarrollados y hay millones de personas enfermas de SIDA. Ahí no hay tratamientos específicos, no hay tratamientos genéricos, entre otras cosas porque los medicamentos son muy caros y esos estados no tienen capacidad para organizar el tratamiento médico de esos millones de ciudadanos afectados. En cambio, en un país como Estados Unidos o en países como los europeos, los enfermos de SIDA, afortunadamente, gracias a medicaciones caras, pueden ver mejoradas sus condiciones de vida y alargada el plazo de vida que tienen, ¿no? Y en cambio, en África hay muchos más millones de afectados, pero la pobreza impide actuar sobre eso. Muy bien. Vamos hasta Santa Cruz. Magali, buenas tardes. Buenas tardes. Danos tu opinión, Magali. Bueno, yo soy una ama de casa que no entiendo bien de las cosas, lo que sí estoy de acuerdo con el adelanto de la ciencia, ¿verdad? Pero siempre en un orden que sirvan para curar, no para deformar y a las personas, y esa otra cosa. Ustedes, como jóvenes que son al lado mío, nos echan mucho en cara que en los tiempos de Hitler pues quería ser una raza mejor, una raza así, una raza asada, y ustedes no saben, porque yo sí lo sé, que ya desde aquellos tiempos Holanda y en América se estaban haciendo esos experimentos, ¿verdad? Y quien tiene los secretos de todos esos inventos y de esas cosas son los judíos en América, y que no los patrones, o sea, el capital es el que manda ahora solamente en estas cosas. Es que lo que pasa es que yo no entiendo mucho, lo único que sé bien es lo otro, que ustedes condenaron mucho y siguen condenando, y todos los días nos tienen con la aquella del Hitler quiso sujetar el avance aquel militar tan terrible que iba para Europa, la prueba que después ocupó 10 naciones, y sin embargo no se dan cuenta que ahora mismo están haciendo lo que ellos hacían ya hace 50, 60 años, o cuando ya fueran en Holanda, se estaba ya probando esa colonización, esos inventos, y en Norteamérica no lo han dejado nunca de hacer. Bueno, me parece que no era más, solamente sé decirle esto porque lo sé y lo vi, no es que haya visto la cosa científica de deformar ni nada, pero viví entre ellos y sé lo que son capaces de hacer. Lo que le echaban la culpa a Hitler, que yo no de Hitler no sé nada ni nada, pero lo que se están todo el día moliendo la batata con el dichoso Hitler y aquello de la raza y de la buena raza, y que quería sacar una raza superior, eso lo están haciendo y lo hacían en aquella época. Por eso quisieron echar a Hitler abajo, para que no le superara en todos esos inventos. ¿No saben ustedes lo bien que se vive entre los judíos? Vayan y pruébenlo como lo probé yo, para que vean como lo que tiene que aprender. Pues Magali, gracias no por su llamada. Bueno, pero esa es la norma de ella. La unión hace la fuerza. Muy bien. Magali, gracias. Venga, muchísimas gracias. Bueno, adiós. Bueno, la verdad que Magali ha dado una valoración de la ciencia en este aspecto, ¿no? Lo que decía yo antes, si somos ratas de laboratorio sin saberlo, ¿no? Pues yo me gustaría contestarle simplemente diciendo que ahí está la gran diferencia entre un sistema totalitario o un sistema democrático, que donde, vuelvo, ya me estoy repitiendo mucho, pero donde vuelvo a decir que es desde distintos lugares de la sociedad donde se demanda que la ciencia sea una y la utilización de la ciencia sea una determinada. Un Estado totalitario y dictadores tipo Hitler obviamente sabemos que utilizaban a los seres humanos para hacer este tipo de investigaciones. Son investigaciones realmente escabrosas, realmente fuertes por cómo utilizaban a los seres humanos, ¿no? Pero obviamente yo sí... ¿Quién controla a quién?
Es decir, ¿quién controla ese científico que comete errores? ¿Quién controla ese científico que está, pues de alguna forma, haciendo del ser humano que sea un ratón, una rata de laboratorio? En este caso los científicos. Precisamente la propia acción de lo que acaba de suceder sea uno de los mejores ejemplos de mecanismo de control. Es decir, el hecho de que alguien pueda decir que un Estado supuestamente, efectivamente democrático, como puede ser la entonces República Federal Alemana, pues pudo estar suministrando armamento bajo cuerda, de alguna forma a través de empresas privadas suyas, que lo hacen incluso sin conocimiento del propio aparato estatal alemán, y pudo estar haciendo semejante suministro de un material peligroso y letal y puesto en manos de quien no debía. Una sociedad democrática puede denunciar eso, alguien puede decirlo, alguien puede pedir explicaciones. Alguien puede denunciarlo en los medios, exigir una respuesta en un parlamento, pedir la dimisión o la cabeza política de un responsable que tenga que dar cuenta de esas situaciones, mientras que en un Estado que no reúna esas características de sociedad civil libre, organizada y demás, pues no podría hacerse semejante cosa. Muy bien, ya entramos en los últimos 5 minutos del programa, ya son los minutos de conclusiones finales. Entonces, de forma individual van a ir dando las conclusiones a los que ustedes pues hayan podido llegar en la pregunta de hoy, si la ciencia es un bien para la humanidad. Y por supuesto les pido muchísima brevedad, que siempre lo digo, nunca me hacen caso, y más ahora cuando hay filósofo y científico. Por favor, brevedad, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, yo creo que como resultado del debate casi hay una cierta coincidencia en que por un lado está, o que la ciencia tiene aspectos positivos y negativos, y que en alguna medida, digamos, el control político, etcétera, es quien, el control político, el control, digamos, económico, es quien realmente decide o está decidiendo. Y que como alternativa, pues digamos, lo que se propone es que haya una sociedad civil más estructurada, más organizada, etcétera, y que controle en un sistema claramente democrático, donde la democracia no sea sencillamente ir a votar cada 4 años, sino, en fin, otra cosa distinta. De acuerdo, José Luis. Bueno, yo incidir en lo que acaban de decir Miguel y Carlos. Creo que algo que es o que puede ser fundamental es el tema de la transparencia. Es decir, los medios y los canales de comunicación de nuestras sociedades en este aspecto van a jugar un papel fundamental, porque si hay casos y hay situaciones como a lo mejor la que tú antes decías del SIDA, la que apuntaba Sergio del tabaco, etcétera, etcétera, el mejor antídoto contra eso es que se sepa, que salga a la luz pública y que la opinión pública lo conozca, y que en función de eso después actúe por los medios que tiene para presionar a los políticos para intervenir y evitar esto, ¿no? Y otro punto final que yo quería apuntar aquí, que no hemos hablado en el debate y que me parece un tema importante, un tema fundamental en esta cuestión de si la ciencia es buena o mala, es la siguiente. El desarrollo científico y tecnológico hoy en día es tan costoso, es tan caro, que solo las grandes potencias económicas y las grandes empresas lo pueden hacer. Los países de lo que llamamos el tercer mundo, los países pobres, están condenados a no poder hacerlo y por lo tanto a vivir de lo que hacen los del primer mundo. Esto, la ciencia y la técnica, no lo hemos discutido aquí, pero acentúa las diferencias, y lo estamos viendo ya en la última década, en los últimos 20 años, acentúa las diferencias entre el primer mundo y el tercer mundo, entre aquellos que pueden y tienen dinero para invertir y por lo tanto patentar y obtener beneficios, y aquellos que no pueden hacer nada, porque es que no pueden hacer nada salvo sobrevivir. Inmaculada. Bueno, pues simplemente para poner sobre la mesa una reflexión final, me gustaría decir que no debemos olvidar aquella asociación de ideas que ya pues podíamos casi situar, que se inauguraba en el siglo XVII o XVIII. Ciencia permite, o ciencia es conocimiento de la naturaleza, pero la ciencia también es aquella actividad que nos permite transformar la naturaleza y sobre todo mejorar las condiciones de vida del ser humano. Yo por lo menos no entiendo la ciencia si no es en todas esas facetas. Es conocimiento, tiene el poder de transformar la naturaleza en aquello que nos interese y sobre todo mejora las condiciones de vida de los seres humanos.
Y curiosamente, y volviendo a las noticias que han salido últimamente, la verdad que están en los medios de comunicación pues inundándonos últimamente de descubrimientos científicos o de comunicaciones científicas sobre los últimos intereses. Y el otro día se hablaba precisamente de una cierta manipulación genética destinada a combatir el envejecimiento. Quién sabe si después de todo al final no logramos encontrar finalmente aquel elixir vital y aquella piedra filosofal que nos permitía obtener la eterna juventud y la inmortalidad, ¿no? Si ¿Quién bueno sabe? Bien. Sergio, por favor, brevedad. Yo quería que nos fijáramos en dos estereotipos que reflejan la visión que la sociedad tiene respecto de los científicos. Uno es el del científico como un sabio distraído que va por la calle tropezándose con los faroles a punto de que lo atropellen los coches, etc. Eso indica que la gente ve al científico como alguien que está metido en un mundo aparte que no es el de las preocupaciones cotidianas. Pero ese estereotipo vale más bien para la época antigua de la ciencia, cuando era una empresa individual, cuando era romanticismo y aventura. Ahora más bien la idea que la gente tiene del científico lo podríamos indicar con dos novelas. Frankenstein, el científico como alguien que crea monstruos, o con la novela de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, que se ve al científico como alguien que es una persona normal a ciertas horas, buen padre de familia o mal padre de familia, buen o mal marido, que puede jugar al billar o al pádel, pero que cuando se mete en su laboratorio a manipular genes y a hacer experimentos, puede ser una persona peligrosa y causante de cualquier tipo de daños imprevisibles. Muy bien. Sebastián. Sobre todo si juegan al pádel. Bueno, yo como conclusión diría que, bueno, pues que sigo opinando como al principio, que en líneas generales me parece que la ciencia ha tenido un efecto positivo sobre la historia de la humanidad, pero soy bastante escéptico y vamos, a pesar de que, un poco para tranquilizar a la señora esta que nos llamó, ahora pues no existen doctores Mengele que experimentan sobre y se debe, en cierta medida, controlar si es necesario. Pues muy bien, a los invitados muchísimas gracias por haber participado una tarde más con nosotros aquí en Televisión Canal 6, en Al Rojo Vivo. Gracias. Y Inmaculada, antes de irnos, ¿sí o no? Respóndeme. ¿Tú crees que existe discriminación dentro del mundo de la ciencia a nivel laboral, me refiero, entre hombres científicos y mujeres científicas? Pero bueno, si es mi tema ¿Sí o no? favorito. ¿Sí o no? Sí, Sí. y hay muchísima literatura sobre la cuestión. Pues muy bien, pues sí. mañana entonces no te pierdas el programa porque vamos a hablar justamente de ese tema. Vamos a hablar si existe, pues de alguna forma, diferencias laborales tanto dentro del mundo del campo laboral, como bien dije, entre el hombre y la mujer. Si es tratada igual a la mujer que al hombre o viceversa, quién sabe. De eso mañana, así que no te lo pierdas, ¿de acuerdo? Gracias. Ya sabes, mañana tenemos una cita nuevamente aquí en Al Rojo Vivo, vamos a hablar de eso mismo, si son el hombre y la mujer, se le trata igual dentro del campo laboral. Pero eso será mañana, mientras tanto les dejo en buena compañía con nuestra compañera Ausi de la Rosa y las noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Que pasen un feliz día y una buena noche. Hasta mañana.